¿Cómo andan, muchachos? Acá Gennaro de Floppy. Y bueno, antes de arrancar los dejo que likeen, que comenten, que se suscriban y sobre todo suscríbanse porque vamos a darle esta nueva temporada con todo. Y si les gusta la idea y el análisis que vamos a hacer sobre Boston hoy, los invito a dejar en los comentarios con qué equipo quieren que sigamos. Total, hay contenido para rato, son 30 equipos. Pero bueno, vamos a ir directo al motivo por el cual entraron al video. Y es que el otro día estaba realizando y analizando las clasificaciones del este y del oeste. Cuestión que llegado el momento de analizar a los Boston Celtics, su agencia libre y todo lo que les fue pasando, me quedé en blanco. Me quedé como con dudas de qué pasa con este equipo. Por si no lo saben, Boston ahora mismo se encuentra con un nuevo dueño, que si no me equivoco compró la franquicia por unos $6.000 millones. Pero bueno, son cifras que no hace falta saber porque son imaginables para el ser humano. Y además de eso, su general manager, Brad Stevens, ex entrenador de la franquicia, estuvo haciendo un par de movimientos polémicos. También hay que entender el contexto. Estamos hablando de que en los últimos playoffs, en la ronda contra el New York Knicks, Jayson Tatum sufrió una gravísima lesión de una rotura del tendón de Aquiles, que sinceramente, y vamos a ser francos, lo peor que te puede pasar como organizador de una franquicia es que tu superestrella sufra una lesión de esta magnitud. Y ante este suceso y la posterior eliminación contra Nueva York, tuvieron que tomar medidas contundentes. Claramente me imagino que al dueño no le hizo nada de gracia el hecho de que su superestrella y jugador franquicia y probablemente el que más venda camisetas y todas las fuentes de dinero que les pueda generar se rompa de esta forma y saber que se va a perder la temporada entera. Y por más que lleguen a playoffs seguramente se los pierda también, porque cuando se trata de esta magnitud de lesiones, lo mejor que puede hacer una franquicia es dejar que su jugador se recupere al 100%. Por ende, ni bien arrancó la fecha de traspasos, se vieron algunos movimientos en Boston bastante particulares. Arrancamos con uno de los primeros, que fue el de Jrue Holiday, jugador clave en el equipo campeón. Sin embargo, no me parece un mal traspaso, ya que si tenemos en cuenta que tenían que bajar la masa salarial, Holiday era el primero que se tenía que ir. Sé que es un veterano de élite, sé que es un gran defensor, un sólido tirador y muchísimas cosas que aporta al equipo, pero hay que entender que ya tiene 35 años y aún le quedaban 3 años y más de 100 millones por cobrar, que es una cantidad que Boston al día de hoy no se puede permitir. Con este traspaso, además de mover el largo y molesto salario de Jrue, consiguen a Anthony Simons como refuerzo, que cobra un sueldo a nivel neto parecido, hablamos de unos 27 millones, pero solamente por esta temporada. Eso quiere decir que es expiring. Una vez que termine esta temporada, en caso de no ser renovado por el equipo, sería un agente libre, sin restricciones. Es un jugador que puede aportar desde el primer momento para el equipo, es un gran tirador exterior, seguramente no va a tener dificultad para adaptarse a lo que es el sistema de Joe Mazzulla. Así que no es una mala llegada, sin embargo no va a aportar la defensa extrema perimetral que tenía nuestro queridísimo amigo Jrue Holiday. Además de este traspaso se realizó otro que fue muy importante para la franquicia, ya que se encontraba muy cerca de no pasar el límite del segundo apron y de salvarse de algunos impuestos de lujo y también renovar contratos, que igualmente eso me parece lo menos importante, ya que sus mejores jugadores se encontraban bajo un muy buen contrato, y hablamos de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, y si quieren verlo también piezas de rol como Peyton Pritchard y Sam Hauser ya se encontraban con una muy buena renovación, tanto por años como por sueldos, así que preocuparse por eso no creo que haya sido lo más importante, sino que les permite, por así decirlo, no estar por encima de ese límite, usar también picks para movimientos, para traspasos. Si no me equivoco, del 2031 para adelante, esos picks, si estás por debajo del límite del segundo apron, puedes usarlos para futuros trades o lo que los necesites. Entonces, ¿qué mejor cosa podían hacer para no superar este límite? Traspasar a Kristaps Porzingis. El problema de Kristaps es que en la última temporada rindió muy mal, ya sea por sus problemas de salud que son muy recurrentes, tanto como en los playoffs, donde tuvo un rendimiento pésimo para el jugadorazo que es. Eso hizo que su valor de mercado hoy en día sea bajísimo y es una lástima realmente que lo hayan tradeado en este momento justamente porque no consiguieron nada a cambio. Kristaps fue traspasado a 3 bandas hacia los Atlanta Hawks. A cambio Boston recibió George Niang y 2 segundas rondas, que ya de por sí me parecía un precio bajísimo, pero la ventaja que tiene este traspaso es que Porzingis tenía un solo año de contrato, o sea que iba a ser expiring, agente libre, por 30 millones, lo cual es bastante caro y los ponía por el límite del segundo apron. Y con Niang reducen ese salario, justamente ya que solo cobra 8 millones y también es expiring. Así que en sentidos salariales, en cuanto a eso nos referimos, es un buen movimiento. El problema es que como el precio de Porzingis era tan bajo, consiguieron muy poco. Y justo momentos antes de realizar este video, se traspasó George Niang y las 2 segundas rondas conseguidas a los Utah Jazz, a cambio de Reggie Lewis Jr., que es un rookie undrafted que tuvo unos buenos años universitarios, fueron 3, y demostró grandes capacidades atléticas para ser un guard. Pero nada más, o sea, terminás traspasando a Kristaps, hablamos de un unicornio, de un jugador con una carrera NBA muy buena,
por un rookie undrafted y ninguna ronda, nada más. Es un precio bajísimo teniendo en cuenta lo que aportó al equipo campeón. Recordemos que Porzingis en su momento llegó al equipo a cambio de Marcus Smart, Danilo Gallinari y Mike Muscala en un traspaso a 3 bandas. Pero bueno, con este movimiento básicamente lo que tenemos es que, junto con el de Holiday claramente, lograron bajar la masa salarial y se encuentran por debajo del límite del segundo apron. Y además de eso, gracias a estos movimientos también moviendo a Niang, se encuentran casi por debajo del límite del primer apron. ¿Qué tendrían que hacer para estar por debajo de este límite? Seguramente traspasar a Sam Hauser o Peyton Pritchard. A mí, si me dan a elegir, claramente a Peyton Pritchard no lo tocaría, no lo movería. Me parece un jugadorazo que puede aportar muchísimo desde el banco. Así que si me tengo que decantar por bajar el salario, me voy a por Sam Hauser. Todo esto depende del deseo del propietario de no pagar ningún tipo de impuesto y también depende de qué quiere hacer Boston este año. Además del último movimiento de Niang por Reggie Bush Jr., consiguieron en la agencia libre por solo 3 millones y una temporada a Chris Boucher. El ex Toronto viene de realizar la segunda mejor campaña en su carrera, lo cual no está nada mal. Promedia 10 puntos, 5 rebotes, unos buenos porcentajes, tiene una buena muñeca de 3 y eso en el equipo de Joe Mazzulla encaja, ya que genera spacing y muchas cosas positivas, pero para mí tiene sus fallas, digamos. Al parecer hay problemas físicos que no le permiten jugar demasiados minutos, por eso suelen cuidarlo bastante, ya que en las últimas 2 temporadas únicamente jugó 50 partidos, de 82. En el último año, además de perderse 4 encuentros aproximadamente por una cirugía dental, se perdió 26 partidos por enfermedad. No se sabe bien qué, no se da el contexto de eso, busqué muchísimo por todos lados, pero nadie concreta qué enfermedad ni qué problemas tuvo, simplemente figura eso. Y anterior a esta temporada se perdió 18 partidos por un desgarro parcial en la parte interior de la rodilla. Recordemos que Boucher ya tuvo una lesión de cruzados y que suele ser una zona muy sensible para él, además de perderse otros partidos por enfermedad, sin aclarar bien por qué, ni el contexto, ni qué tuvo. Yo creo que es un excelente jugador. Boston va a exigirle jugar 25 o 30 minutos, lo cual me parece extraño y jugado, realmente. Me parece jugado, no creo que sea un jugador que pueda tener mucho minutaje, creo que puede aportar muchísimo desde el banco, pero Boston lo necesita como titular. Y ahí es donde para mí surge el problema. Problema que si querías competir como equipo, podrías haberte quedado con Porzingis. Entiendo que tal vez salarialmente no es lo mejor, ya que estás con algunos impuestos de lujo y pagando algunas cosas de más, que me parece que al propietario no le copa mucho, pero estarías compitiendo, ya que Jaylen Brown, Derrick White, Porzingis y las otras piezas que rodean a Boston están muy bien. Pero el hecho de moverlo tan desesperadamente, a pesar de saber que su valor era bajo, y ni siquiera esperar a mitad de temporada para moverlo, me hace creer que Boston quiere tanquear, y es ahí a donde quiero llegar, al tanking. ¿Por qué digo esto? En parte creo que el fichaje de Boucher es una cortina de humo para los medios y para los fanáticos. ¿Por qué? O sea, Boucher es un buen jugador, que no se me malentienda, pero creo que es una cortina de humo, ya que da a entender a los medios y los fanáticos que se movieron para tener un interior, que ellos dieron ese pase y ese pase adelante para tener un interior, para competir, para que el equipo sea mejor, pero de ahí el caso que se lesionó y que no jugó muchos partidos y que no puede tener mucha sobrecarga de minutos y que no funcionó. Total, es solo un año de contrato y después Boucher no va a estar más en Boston. Pero bueno, por lo menos funciona y aplica como eso, humo, como para hacer creer a la gente que el interior está ahí. Pero atrás de eso hay una rotación carente. Está Luke Garza, que es un buen jugador pero nunca tuvo un rol importante en la NBA, y Neemias Queta, que demostró un poco más el pivot portugués, pero sin embargo me sigue dejando muchas dudas. A veces se pierde mucho y no creo que sea un excelente jugador para el sistema de Joe Mazzulla. Claramente Tatum no va a volver en la temporada, ni siquiera en los playoffs. Me parece excelente que no lo haga, ya que tienen que cuidarlo y volver al 100% para la otra temporada. Y es ahí donde quiero llegar. Creo que Boston hizo todo esto para tanquear. Simplemente para eso. Claramente con Derrick White y Jaylen Brown tanquear no es tan sencillo porque ahí sumas muchas victorias, pero tampoco podés moverlos, son jugadores muy importantes y si lograste que se queden y que aguanten un año más, es una opción excelente. Más allá del éxito que tuvo Brad Steven en el equipo, no solo por el campeonato, sino por los traspasos y los jugadores que consiguió, ya que Derrick White, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday fueron todos conseguidos mediante traspaso. Es un gran general manager, en mi opinión. Es alguien que respeto muchísimo. Y creo que si hicieron estos movimientos, además de las pretensiones salariales y del propietario y lo que deseaba, hay algo detrás. ¿Por qué? Porque este año seguramente suben minutos jugadores como Baylor Sherman, Jordan Walsh, también Hugo González, el español recién drafteado. Así que habría una mejora de alguno de esos jugadores y que puede servir en la rotación en los años siguientes. Le das minutos, le das rodaje, le das confianza y ves cómo evolucionan.
que de hecho hasta pueden servir como piezas de traspaso en un futuro, así que no está nada mal esa opción, teniendo en cuenta que tu mejor jugador no va a estar en cancha. También con Boucher te atajás esa rotación interior un poco, intentás tal vez competir y en caso de que salga mal simplemente das un paso atrás, y ya vimos el caso de los Dallas Mavericks este año que consiguieron el pick 1 con el porcentaje más bajo de la lotería. ¿Y quién te dice que Boston, además de estar en la lotería, no pueda conseguir un pick alrededor del 5? Y recordemos que la camada del draft que viene es muy interesante, más allá de los tops jugadores como son A.J. Divanza, Darren Peterson, Nate Ament. También tenemos prospectos muy interesantes como Cameron Boozer, su hermano Caden Boozer, que es un buen base. También está Dash Daniels, hermano de Dyson Daniels, que es un jugador físicamente impresionante, muy parecido a su hermano. Hablamos de una bestia atlética y defensiva que seguramente puede aportar muchísimo. Ya vimos el caso de Dyson, que tuvo unos 2 primeros años muy malos en New Orleans y de la nada destacó. Le pusieron un entorno favorable, le dieron oportunidades y tenemos una pieza muy distinta y que puede aportar mucho. Ahora, imaginen si Boston tanquea. Reduce de alguna forma los partidos de Jaylen Brown, lo hace pasar como que tiene una molestia en el tobillo, se pierde un par de partidos. Derrick White más de lo mismo, Chris Boucher se termina lesionando y termina no jugando mucho y tus jóvenes mejoran. Encarás a la siguiente temporada con el contrato de Anthony Simons, que se terminó, entonces tendrías algo de margen salarial para fichar algún pivot más interesante con la mid-level exception, lo cual podría estar muy bien. Además, conseguís un buen jugador en el draft y después de todo eso vuelve tu núcleo. Tenés a los Jays juntos y a Derrick White en tu equipo. Y además de que puede seguir Peyton Pritchard tranquilamente, si es que no lo mueven ahora, lo cual yo no creo que va a ser echado del equipo, por así decirlo, es Sam Hauser, ya que cobra 10 millones y es un traspaso muy fácil de hacer. Creo que es una plata que cualquier equipo podría permitirse. Es un buen tirador y haciéndolo esta temporada, ese traspaso, se ahorrarían estar por encima del límite del primer apron, lo cual me parece que es el objetivo al cual apuntan. Así que sí, con todo esto, a la conclusión que quiero llegar es que los Boston Celtics se atajaron y se prepararon para un año de tanqueo. Eso en la NBA entiendo que no está mal visto, me parece que la liga permite esas cosas, hay que entender la situación, el contexto, perder a tu mejor jugador y creo que es una buena oportunidad para conseguir otra gran pieza con el draft y no, es eso básicamente lo que quería aportarles y contarles, mi opinión sobre Boston y lo que creo que van a hacer esta temporada. No creo que queden muy mal, no creo que sean un pésimo equipo, claramente. Tal vez van a estar en el play-in o por afuera del play-in, dependiendo cómo se les dé la situación o cómo se ve el este, porque también hay que entender que el este está débil, con la lesión de Haliburton en Indiana, con lo que pasó con Lillard en Milwaukee. Así que hay muchas situaciones que dejan el este como una caja de sorpresas, no sabemos bien qué va a pasar. Pero bueno, les paso a compartir mi opinión. Esto lo escucharon por Floppy y acuérdense de suscribirse porque vamos a estar a full esta temporada. Y dejen en los comentarios con qué equipo quieren que sigamos. Te lo contamos por Floppy NBA.